Luis Antonio Pedraza tiene ya un nombre propio en la música tradicional. Ofretorio es el último de sus trabajos, un disco de temas propios que muestra su faceta como compositor, pero también destaca como intérprete de temas rescatados de la memoria de nuestros mayores. Y no solo eso, su formación y su gran pasión por la música le han llevado a recuperar aquellos instrumentos que utilizaban nuestros antepasados, con un objetivo primordial: no dejar que se pierdan, y otro más, que todos conozcamos la riqueza de estas tradiciones. Así fue como empezó a formar su propia colección, un conjunto de antigüedades y curiosidades musicales de los que rescata una exquisita selección solo para nuestros ojos y nuestros oídos. Acomódense, prepárense. ¡Que comience el espectáculo! Uno de los primeros tamboriles que incluyó en su colección es este. Procede de Villa de Pera. Este tamboril concretamente es de Lito, un tamborilero de Villa de Pera, que antes fue cabrero. Y bueno, pues la curiosidad que tiene este tamboril, pues que tendrá aproximadamente 100 años. Es un tamboril que, como veis, tiene un sistema de tensado totalmente distinto a los actuales. Es la misma cuerda con la que se tensa y además de una manera está totalmente conectado. No lleva cuero como otros tensores de otros tamboriles. Se usa en este caso un trozo de cinto también antiguo de asano para poder tocarlo, y luego los aros, que son unos aros como muy fornidos, como muy grandes. Las pieles se las tuvimos que cambiar porque evidentemente estaban rotas, pero sin perder la esencia. Es un tamboril en el cual todo el diámetro, todo el cuerpo que llamamos esta zona está compuesto de tablillas. Hoy en día son tamboriles que son enterizos, no es un propio cuerpo. Sin embargo, aquí está formado por tablillas y llevaba en este caso pues los colores de la Virgen de Gracia, ¿no? De allí de Sayago, que es la patrona de Sayago en este caso, que son el verde, el azul y el blanco. Suena maravilloso, tiene un sonido muy arcaico, como vais a poder comprobar, y además suena estos tensores, hoguitas que se les llama, le dan esa esencia propia, esa personalidad a este tamboril que nos diferencia de otros tamboriles del mundo, ¿no? Por esa vibración que produce, como digo, este bordón. Originalmente acompañaba la flauta y sobre todo la función que tenía era ir llamando a los vecinos a la fiesta y sobre todo como música para baile. Este tamboril, la función que tiene pues es como acompañante de la flauta pastoril de 3 agujeros, y esta flauta que tengo en mis manos es una flauta sayaguesa también con cerca también de 100 años de antigüedad. Es madera de corazón de encina, que es quizás una de las maderas más duras que tenemos en nuestra provincia, y mantiene la esencia, como digo, toda la embocadura la mantiene de hueso, ¿no? Del hueso original. Luego llevaba todas estas anillas, que son anillas sobre todo de sujeción para que la madera no abra, de cuerno de vaca, pero bueno, pues se ha ido perdiendo con el tiempo y lo hemos ido pues también sustituyendo, y como digo, sin perder la identidad del propio instrumento. Mantiene aquí también pues un pequeño aro metálico que viene de una bombilla de las antiguas. Voy a interpretar un toque de boda, un toque de acompañar a los novios del pueblo de Cibanal. Entonces, casi sayago, como digo, en esencia pura. ¿Cuántos tamboriles y cuántas flautas tienes en tu colección? Pues no sé, tamboriles tendré unos 24, 25 y flautas igual 200 y pico. Y las hay a 2 manos.
y las hay a dos manos, y tenemos flautas a dos manos. En este caso tenemos dos flautas que han salido del taller de Joselito, de José Isidro Barbero de Villa de Pera. Son dos flautas hermanas de madera de enguelgue, y se han concebido de la misma madera, del mismo tamaño, hasta con la misma estética y el mismo dibujo, y bueno, pues que es una maravilla tocarlas, porque es que son dos flautas gemelas. En este afán tuyo por recopilar y conocer instrumentos, cuéntanos hacia dónde se ha dirigido tu espíritu coleccionista. Bueno, pues al final se ha dirigido un poco a buscar la esencia de mi tierra, porque al fin y al cabo instrumentos son infinitos, ¿no? En el mundo hay una cantidad increíble de instrumentos, pero yo he tenido un poco que centrarme en los instrumentos de mi tierra. En este caso, para hacer un homenaje sobre todo a esos, bueno, pues a todos esos pastores que realmente, porque la flauta que nosotros tocamos, el nombre es flauta y el apellido es Pastoril, de 3 agujeros, ¿no? Entonces es un homenaje a todos esos pastores que a lo largo de los siglos han utilizado esta antigua Vía de la Plata, pues dentro de la transhumancia, dentro de ese movimiento de ganado hacia el norte y hacia el sur, y que nos han dejado, como digo, todos estos instrumentos y este legado. Y en homenaje a todos ellos, pues he querido también recordar a Isaías Fadón, del pueblo de Palazuelo de Sayago, el cual nos contaba que cuando iba al pastoreo, pues utilizaba una cacha de este corte, ¿no? En la cual le hacía la doble función, como cacha, como sostén y además como tamboril, en el cual le insertaba, esto ya está un poco exagerado, ¿no? Pero hoy en día debemos exagerar las cosas para que se vean, y le colocaba una serie de chapas, una serie de elementos metálicos que le hacía, como digo, la doble función, porque además de llevar el morral, la cacha, tal, si tenía que llevar el tamboril con lo aparatosos que eran, pues era un poco latoso, ¿no? Entonces, pues él interpretaba, cuando pasaba esas horas en solitario por los campos, lo que hacía era que utilizaba este tipo de elementos como propio tamboril, interpretando melodías del tipo, como la loba parda. Con esta flauta, como digo, esto es un pequeño homenaje a los pastores de la provincia de Zamora, y esta flauta, que es una flauta que está hecha con el hueso del ala de un buitre. Yo no mato a ningún buitre, tengo certificado de defunción. Este buitre cayó entre las aguas del Tormes y el Duero, en Fermoselle, y Agustín, el alguacil del pueblo, pues en su momento encontró este buitre, lo dejó entre las jaras, dejó que la naturaleza hiciera su trabajo, y a partir de ahí luego se cogió el hueso, se pulió, se preparó, se le puso pues la cabeza de cuerno, y eran estos instrumentos los pastores, que tenían todo el tiempo del mundo, una navaja en el bolsillo y el medio natural a su disposición, pues eran los que hacían este tipo de instrumentos, e incluso el arte ese pastoril que hacen cajitas con tal, pues también hacían este tipo de flautas, que, bueno, pues le ayudaba sobre todo, era un poco psicotrópico, ¿no? Porque era una droga que les hacía olvidar la dureza del trabajo, la soledad, y al final empleaban la música eso como una evasión de la dureza y de la vida que en muchos casos llevaba. Suena tal cual, esto es, vamos, afinación perfecta, porque al final, en este caso de la flauta, no podemos ni alargar, ni podemos acortar, ni modificar. Es exactamente la reencarnación del buitre hecho flauta, ¿no? En este caso, y es el propio animal y su propia fisonomía la que nos da el instrumento, que como veis suena maravilloso, y como digo, es un homenaje a estos pastores tan importantes en nuestra tradición. Pero no solo homenajeamos a los pastores, sino también a los labradores de nuestra tierra, utilizando la misma flauta, y sobre todo
este canto que voy a hacer a continuación, esto lo aprendí en mi pueblo, en Belver de los Montes, en Tierra de Campos. Nos vamos al este de la provincia, en el cual nos contaba la señora Patricia de Castro que los labradores, cuando venían de acarrear, con el tintineo, con ese sonido de los propios cencerros, pues eso al final era algo circular y algo continuo que les ayudaba, pues sobre todo a arrancar el canto, ¿no? Y a basarse sobre la propia armonía, la propia sonoridad, le hacía cantar. Y era también una manera, también, como digo, de pasar el tiempo de esta manera. Voy a hacer una interpretación, un canto de trabajo, de allí recogido en Belver de los Montes, a Patricia de Castro. Las estrellas del cielo son 112, con las 12 tu cara, con las 12 tu cara, 114, ay morena y resalada. Y esto es, como digo, un pequeño homenaje a, bueno, pues a los labradores que, bueno, pues que iban, como digo, a horas intempestivas y estos sonidos les provocaban el canto. Al fin y al cabo motivaba, antes se cantaba mucho más que hoy. No tenían internet, no tenían televisión, entonces la vida estaba un poco orientada al disfrute, en este caso, a través del canto, ¿no? Era una manera también, como decía antes, de liberación y además de ocio y de disfrute y de enseñanzas, ¿no? Que era muy importante. Voy a enseñaros a continuación 2 castañuelas hechas en Benavente, basadas un poco en lo que comentaba antes, dentro del Camino de Santiago, dentro de la importancia que tiene en Zamora, la simbología en este caso de la concha, ¿no? Y las castañuelas, estas castañuelas de madera de olivo, hechas por Paciano, de Benavente, ¿no? Recordando las que había visto él, que evidentemente se han perdido y no se han podido recuperar, pero él se acuerda de esta tipología de castañuelas que vio de niño y dijo, bueno, pues voy a intentar pues un poco copiarlas y tener, bueno, pues ese recuerdo hecho madera. Voy a hacer una pequeña interpretación con las, bueno, pues con las castañuelas para que veáis el maravilloso sonido que tienen. Aquella panadera tiene 3 nombres: panadera borracha y amiga de hombres. Qué panadería, qué panadera, qué panadería al alma me llevan. Era un canto de panaderas del pueblo de Faramontanos de Tábara y bueno, pues era, como digo, es una manera también de escuchar la sonoridad de este tipo de sonidos que bueno, que imitan mucho también a los cascos de un caballo, ¿no? Porque es una castañuela muy grave al ser tan grande. Otra curiosidad de nuestra tierra, esto se llama recu, sobre todo porque es la onomatopeya, la sonoridad, ¿no? Que provoca el instrumento cuando lo tocas. Es de un piorno, de un piorno, de un matorral, que con su propia raíz y todo. Es complicado, no te creas que es fácil. Luego además tallarlo, esto me lo hizo Agustín Gonzalo, de allí de Moralena de Sayago. Y lo bueno de este instrumento es que son únicos, cada instrumento es único porque tiene una forma y una manera. Y en este caso, bueno, pues se utilizaba para ir cantando, bueno, pues haciendo ronda y además hoy también se usa en la vecina Portugal. Para ello necesitas pues una baqueta que esté, pues eso, un poco seccionada para que hagas esa caña, hagas ese sonido a vacío. Y en este caso, pues yo aprovechando
porque soy tamborilero, pues le doy el plus y además de juntar dos de los tres elementos de la música, la melodía y el ritmo, pues en uno. Dentro de los instrumentos que tenemos también de viento en la provincia de Zamora, de este no tenemos constancia, evidentemente, porque eran instrumentos que pues eran muy volátiles, eran instrumentos que duraban muy poquito. En este caso, nos contaba el tío Santiaguito, el señor Santiago Canas, de Ferreras de Arriba, que era un gaitero, bueno, pues que tocaba muy bien. Lo único que tocaba muy poquito, tocaba muy poquito, ya de mayor, cuando se casó, pues ya cada vez tocaba menos, en alguna festividad cogía la gaita, pero era una delicia, los que lo escucharon cuando estaba en forma en su momento, era una delicia escucharlo. Nos contaba que, claro, que una gaita, como la conocemos hoy en día, pues era cara, y además era muy complicado pues conseguirla, porque entre la inmigración y que la gente se nos iba yendo por edad, pues ya no quedaban constructores, bueno, pues para elaborar los instrumentos. Entonces muchas veces se los tenían que hacer ellos, o en este caso sus padres, hacer algo, ¿no? Empezaban con la caña de centeno, con flautillas hechas con caña de centeno o de barcego también, y luego ya cuando iban creciendo, pues le iban poniendo, pues utilizando la caña. En este caso, maderas tipo engelgue o maderas, en este caso el saúco, que es una madera que tiene la médula hueca. ¿Y qué significa? Pues eso, que la propia médula es muy blandita, que casi con un alambre se vaciaba y quedaba lo que es el diámetro ya perfecto y quedaba el tipo de gaita. Y luego, pues en algunos casos le ponían un roncón, le ponían una piel de cabra, como esta, que luego veremos, y ya a partir de ahí, pues el propio gaitero, el propio proyecto de gaitero, que era un chavalino o una chavalina, pues iba poquito a poco ya tocando, iba, bueno, pues familiarizándose con el instrumento. En este caso, bueno, pues nos la hizo, esta es una gaita de caña, que elaborada en Galicia por Pablo Carpintero, y bueno, pues posiblemente homenajea todas esas gaitas de caña o esas gaitas que se hacían en nuestra tierra y hace muchos años. Tiene un sonido muy bonito, muy envolvente, y quiero compartirlo con todos vosotros. Como veis, un sonido maravilloso y homenajea pues todas esas gaitas de caña, esas gaitas artesanales que se hacían, ¿no?, para que los niños al principio jugaran con ellas y realmente, bueno, pues disfrutaran también de la música de una manera también artesanal, ¿no? Como en muchos casos este tipo de instrumentos, ¿no? Esto es un carajillo que se llama, no confundir con el otro, el carajillo, que es ni más ni menos que una cáscara de una nuez, con una cuerda y un palito, que además tenía doble función, porque no solo servía para hacer música ni para reforzar el sentido rítmico del niño, sino también la psicomotricidad fina, ¿no?, que ahora está tan de moda, ¿no? Manolo mío, a mí me han dicho que por 3 meses te vas a ir.
Esos 3 meses eran 3 siglos, Manolo mío, llévame a mí. Esos 3 meses eran 3 siglos, Manolo mío, llévame a mí. Evidentemente esto se iba deteriorando porque es lo que es, ¿no? Hoy en día, pues un poco recordando que es lo bonito y lo importante de hoy en día, siempre jugar con esa doble misión, ¿no? Vivir en el presente pero recordar el pasado, pero ser hijos, como digo, de nuestro tiempo, y en este caso pues ya hacen cosas de este tipo, mucho más sonoras y sobre todo más duraderas que una nuez, ¿no? La primer carta cayó en mis manos y la segunda en el corazón y la tercera cayó en la arena donde Manolo se enamoró. Y la tercera cayó en la arena donde Manolo se enamoró. Un sonido más grande, con más entidad. Tenemos mucha influencia de Portugal, no podemos olvidarnos ni establecer un muro ni separar una tierra de otra. Además, justo la raya, en Zamora tenemos raya húmeda y raya seca, ¿no? La raya seca, la parte de Aliste, ¿no? De Castro de Alcañices al norte, y la raya húmeda, pues ese Duero que va, bueno, pues serpenteante por las dos tierras, ¿no? Y en muchos casos, pues que ha habido aportaciones tanto de un lado como de otro. En este caso tenemos, bueno, pues un instrumento elaborado por un compañero, un amigo de Miranda do Douro, que es Paulo Meiriños, que es un constructor de este tipo de instrumentos. Son los panderos cuadrados, los pandeiros que ellos llaman, no adufes, porque ellos falan en mirandés, panderos que están forrados con una piel entera, normalmente de cabra, porque aguanta mucho más, y se tocan a 2 manos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Peñaparda en Salamanca, que no es el caso, que lo tocan con una baqueta. Nosotros esa tradición no la tenemos. Tenemos más tradición de tocar a 2 manos, ¿no? Con un sonido también muy peculiar, porque además le incluyen un poco lo que contaba con el tamboril, esos tensores, en ese caso estos bordones que van unidos a la piel y le dan esa sensación de roto, de pandero roto, que no tiene nada que ver en este caso con los panderos asturianos o gallegos. Seguimos en Portugal y en este caso vamos a utilizar las galiñas, las gallinas, que esto es una tradición portuguesa, pues es un juego, no es un juego al final también infantil, que, bueno, pues en este caso lo han empleado también para hacer música, y es un poco homenaje también a esa tradición de la raya. Se basa en que las gallinas estén picando, ¿verdad? Y buscar un ritmo continuo. Lo que mejor funciona es un ritmo binario. Tacatán, 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 tacatán. Y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es intentar casar tanto con la voz como en este caso con la flauta, aprovechando, como digo, que soy tamborilero. Esto de poder tener esa independencia de las 2 manos, pues te permite pues estas cosas, fijaros. Ya está ahí. En las cocinas se hacía mucha música. Eran utensilios cotidianos, utensilios, en este caso de cocina, que, bueno, pues hacían verdaderas maravillas. Evidentemente agarraban
el mortero, la sartén, las tapaderas, en la Iniesta había un señor que tocaba las cucharas, el almirez no solían porque el almirez ya era de bronce y era caro y no estaba la cosa para andar doblando almirez y estropeándolos, ¿no? Y en este caso, bueno, se utilizaba menos. La tradición en nuestra provincia pues también está muy ligada a las cocinas, sobre todo en invierno. En verano se solía salir al serano, eran ellas las mujeres, las verdaderas protagonistas, donde hablaban, cantaban, bueno, pues hacían un poco la crónica, ¿no? La crónica del pueblo, hablamos sobre todo de la gente que no estaba, porque claro, qué mejor momento, ¿no? Cuando no están para hablar de alguien, ¿no? Mal. Entonces lo que hacían, pues hacían las crónicas y cantaban, sobre todo las mujeres eran muy irónicas, buscaban siempre el doble sentido, de una manera elegante, cantando, y sobre todo fueron las que nos han legado muchos de los cantos que hoy tenemos, se deben a esa memoria colectiva. Y os voy a mostrar también de este tipo de instrumentos que también se interpretaban y se tocaban pues, en muchos de nuestros pueblos, y es además una tradición propia también del Duero. Eran las cucharas. En este caso, bueno, pues lo más importante es colocar las cucharas, el cazo con cazo o el culo con culo de las cucharas, el dedo índice entre las dos, el pulgar arriba, intentar conseguir un sonido como hueco pero brillante. Una vez que tienes esto, tienes que conseguir el caballo. Y ya va saliendo el caballo, pero claro, los caballos galopan. ¿Y cómo galopa un caballo? Pues muy fácil, con el dedo corazón y con el pulgar. Y ya tenemos ahí al caballo, ¿no? Conseguido esto, hay que conseguir también hay que intentar el ritmo de estrofa de una jota. Ay, como suena el tamboril con el canto de nuestra mano, con la parte lateral. Y ya tenemos aquí una jota. Ay, como suena el tamboril, seguimos añadiendo recursos. Son 2 cucharas, ¿eh? No perdemos la perspectiva porque no, esto es importante. Mano vuelta. Otro recurso más, lo llevamos a la otra pierna sin tirarlas. Y ahora viene lo bueno, cuando riscamos o redoblamos con 2 cucharas. Y ya mezclamos todo. Y ahí estaría todos los recursos que nos pueden dar 2 cucharas, que esto ya no son cucharas ni utensilios de cocina. Esto es la Orquesta Sinfónica de Berlín. Esto tiene un sonido. ¿Y para qué se utilizaban este tipo de instrumentos, no? Pues para acompañar la voz. Por ejemplo, una jota de la zona de la Guareña. Los toros son del hondajón, las vacas del carnerero, no las torean los mozos porque no tienen salero. No las torean los mozos porque no tienen salero. Los toritos vienen, los toritos van, los toritos vienen por el arrabal, por el arrabal, por el arrabal. Los toritos vienen, los toritos van. Mocitas de 15 a 20, no lloréis ni tengáis pena, que viene un camión de mozos a peseta la docena. Que viene un camión de mozos a peseta la docena. No los vais a ver, no los vais a ver, porque al extraperlo los van a vender, los van a vender, los van a vender. Los toritos vienen, no los vais a ver. ¡Que sí! Luego también es fundamental, pues un poco, pues todo lo que tiene que ver, siguiendo con los cantos y sobre todo con las mujeres, que son, como digo, las verdaderas protagonistas, eran las Mike Oldfield, las Rosalías de Castro, eran, vamos, o sea, las grandes músicas y poetas de nuestra época, y utilizaban sobre todo los instrumentos como los panderos y las panderetas, que las interpretaban de manera magistral, ¿no? Y quizás el ritmo más identitario que tenemos en la provincia de Zamora es el ritmo de charro, que es un ritmo que nos representa musicalmente, o sea, forma parte de nuestra cultura. Tenemos un poquito también
una zona de Salamanca un poquitín, un poco en la raya, entonces es un ritmo como, ¿sabes?, como muy de Zamora y que nos diferencia de los demás. En este caso voy a hacer un charro de Ferreruela de Tábara, que es un charro muy conocido, sobre todo se toca mucho, más que se canta, es propio de, como digo, del repertorio de Dulzaina, está integrado, pero bueno, tiene su letra y también tiene su manera de tocar y cantar, ¿no? Y dice... Y el que quiera cantar es vaya a mi casa, que tengo una arca llena y otra que arrasa. Acuérdate, madama, cuando te regalé la pinta para el pelo, la hebilla para el pie. Ole, ole, madama, de ti me enamoré. Perico pindanga, que bien se entiende, la matorranga. Del aro de mi pandero, como veo lo malo, veo lo bueno. Acuérdate, madama, cuando te regalé la pinta para el pelo, la hebilla para el pie. Ole, ole, madama, de ti me enamoré. Erico pindanga, que bien se entiende, la matorranga. Se acabó. Volviendo también otro poco a los instrumentos de viento, podemos escuchar este instrumento. En este caso no es un instrumento propio de aquí, ¿eh? No hay una tradición, esto es un tambor de cuerdas o salterio, pero lo que me llama la atención de este instrumento, y en este caso acompañado de una flauta forrada con una piel de culebra, cuyo fin era ni más ni menos que preservar la madera. Una vez que mudaba la piel, en este caso el bastardo, lo que se hacía, se cogía la piel, inmediatamente se ponía dentro de la madera, se mimetizaba, se integraba dentro de la madera, como se puede apreciar en este plano, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacía era proteger una madera tan sensible como es en este caso la madera de boj, que es una madera que, bueno, pues que es muy sensible a los cambios de temperatura, es, como digo, esa manera de preservarla y de mantenerla pues sin ningún tipo de grieta ni ningún tipo de cambio de temperatura. Este instrumento, que es el salterio, chunchún, chicotén, tiene distintos tambor de cuerdas, tiene distintas denominaciones. La curiosidad que tiene es que cumple los tres elementos de la música, justamente la melodía, que se hace con la flauta, la armonía, que en este caso tenemos dos notas que van haciendo esa tónica dominante, ese acorde, y además tenemos también la función rítmica, porque mientras haces armonía, también haces, en este caso, ritmo, ¿no? Entonces, el ritmo, la armonía y la melodía están representadas en este conjunto instrumental, que sería su denominación. Voy a hacer, pues, un pasacalles, en este caso compuesto por mí y dedicado a un tamborilero de Almeida de Sayago, el tío Rojas, que lamentablemente no se llegó a tiempo y no se pudo recopilar la música que él tocaba. Y esta característica lo que me permitió, pues fue, como no tenemos ninguna melodía, pues voy a componer para que también tenga su propia música. Así que, a la memoria del gran tío Rojas. Esto es el instrumento más potente que tenemos, uno de los instrumentos más potentes en su familia, en las familias de gaitas de fole que tenemos, es una gaita sanabresa. En este caso, la curiosidad que tiene esta gaita sanabresa es que le hemos colocado pues un poco la piel
propia de una cabra. Antiguamente pues no existía el Gore-Tex, entonces hoy en día lo usamos porque somos hijos de nuestro tiempo, volvemos a lo mismo, pero también de vez en cuando es muy bueno mirar al retrovisor, ¿no? Y ver realmente cómo se utilizaban, cómo se construían y cómo sonaban este tipo de gaitas. Utilizaban esta piel, en muchos casos, bueno, pues le cortaban, la rasuraban, pero bueno, hemos querido también dejar, porque también es importante, pues ver un poco de dónde venimos y bueno, pues la tradición propia en estas gaitas. Eran gaitas que para ponerle esta piel había que curtirlas. Hoy en día hay muy poquita gente que sabe curtir, sobre todo por dentro la piel, porque tiene que quedar casi como una cazadora de estas de cuero, ¿no? Tiene que quedar con mucha suavidad y sobre todo tiene que estar totalmente hermética, no puede haber poros porque si no, ahí hay una pérdida de aire y el instrumento no funcionaría, ¿no? Y como digo, en este caso, bueno, pues es un instrumento muy potente, es una tipología de gaita dentro de las que existen en la península ibérica y por supuesto en Europa, muy potente, tiene mucha sonoridad y se mantuvo ahí en esa comarca de Sanabria, frente, fíjate, la influencia gallega con sus gaitas, que son pianos hechas gaitas, o sea, son maravillosas, los hermanos del otro lado de Trás-os-Montes o Miranda con su tipología, en algunos casos las gaitas asturianas que bajaban por León, pues que tenían, como digo, muchísima importancia, pues aún así se pudo mantener en el tiempo. Y vamos a escuchar cómo suena, ¿no? Esto es un 5% de los instrumentos que tengo. Entonces, bueno, pues es una manera también de hacer una selección, bueno, pues contar también lo más curioso, lo más representativo y, bueno, para mí y sobre todo, bueno, pues buscar un poco esa esencia del pasado y al fin y al cabo los músicos que nos dedicamos a esto huimos de las tendencias, huimos de las modas y buscamos también ser diferentes y tener nuestro lugar en este mundo de la música que es tan diverso y es una manera también pues de no aceptar, ¿no?, la globalización ni ir como las ovejas en el mismo camino, es una manera también de diferenciarte y de defender tu propia esencia musical, tu propio ADN, ¿no?, cultural. Y en esas estamos luchando, intentando que esto no se pierda y que el día de mañana, sobre todo, pues las generaciones que vienen, que conozcan de dónde venimos para poder asimilar a dónde tienen que ir, que es lo más importante. Bueno, voy a interpretar pues una de las jotas de nueva composición con este instrumento, en este caso estamos hablando de una huesera o ginebra, no la del gin. No, una huesera, como digo, hecha en este caso con huesos de cordero, que, bueno, pues que se utilizaba mucho para pasacalles, como instrumento de percusión acompañante. Y en este caso voy a terminar con una de las jotas que compuse en mi nuevo disco Fretorio, que es, bueno, pues el último disco que he publicado, en el cual por primera vez tengo la totalidad de las composiciones del disco son mías. Y era una manera también de decir, bueno, pues está muy bien y reinterpretar lo que nos han legado, pero algo también tendremos que legar nosotros, alguna aportación tendremos que hacer para las generaciones venideras, ¿no? Y en este caso, pues voy a tocar esta jota que he titulado Argusino, la jota de Argusino en homenaje de todas esas personas que de un día para otro, como quien dice, tuvieron que abandonar su tierra, su familia y su contexto vital, ¿no? Y que al final muchas de ellas van a ser, bueno, pues forasteras hasta el final de sus días, con todo mi cariño.